Señor, estamos de nuevo en tu presencia, esta vez rogándote, pidiéndote que en tu misericordia y en tu gracia nos hables a través de la exposición de tu palabra y nos ayudes a extraer conclusiones apropiadas para nuestras vidas personales. Muchas gracias por lo que hemos estudiado hasta el momento del libro de Jueces, y te rogamos, Padre Celestial, que no sea simplemente conocimiento histórico o conocimiento bíblico, sino que se vea reflejado en nuestras conductas, que se vea reflejado en nuestro actuar, y que meditemos la importancia de escuchar tu voz y obedecerte, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, y te pedimos tu bendición y tu guía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección del día de hoy va a estar basada prácticamente en el capítulo 15 completo del libro de Jueces. Les voy a pedir que me acompañen, por favor. Jueces, capítulo 15. Por ahí teníamos un versículo del capítulo 14 que nos va a servir de recurso, pero básicamente nos vamos a concentrar en el capítulo 15. Y el título de la lección del día de hoy, lección número 20, es Toma tu merecido. Yo tal vez creo que ustedes y yo, ¿verdad? Hemos escuchado esta frase en muchos contextos y en diferentes contextos. Cuando usted escucha la frase toma tu merecido, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Alguien dándole a otra persona lo que esa persona merece, tal vez una escena en particular. No sé, tal vez el Chavo del Ocho, ¿verdad? Se le vino a la mente. Pero normalmente esta es la naturaleza humana, ¿verdad? Darle al otro lo que el otro merece. El capítulo 15 es prácticamente una oda a esta frase, ¿verdad? Es como si esta frase estuviera ahí en cada aspecto, en cada parte y en cada personaje que aquí aparece. Y prácticamente vamos a estar estudiando acerca de esta frase, ¿verdad? Y cómo Dios en su momento interviene y actúa de una manera distinta. La porción de texto entonces que vamos a estar estudiando el día de hoy es una recopilación de personajes dándole su merecido a otros. Y bien podría ser, el capítulo 15 del libro de Jueces es una obra de teatro llamada Ojo por Ojo y Diente por Diente, ¿verdad? Porque todos se están dando lo que se merecen. Y con esto en mente entonces analizaremos cómo cada uno de los personajes actuó respecto a sus enemigos. Y en medio de todo el caos, como Dios actuó con respecto a los hombres, con respecto a la humanidad, con respecto a su pueblo, con respecto a los filisteos. Y habiendo dicho esto, entonces tenemos que recordar un poco por dónde habíamos quedado la semana pasada. Habíamos quedado con un Sansón bastante enojado, ¿verdad? El hecho de que a él lo engañaran para descifrar el enigma que él había puesto en el banquete de su boda, lo enojó. Causó ira, causó rabia en su corazón, y esta ira provocó una acción específica. ¿Qué provocó la ira de Sansón? Bueno, se fue a matar a 30 filisteos para quitarles sus 30 vestidos y pagar con lo que debía pagar en su apuesta, ¿verdad? Prácticamente la apuesta eran 30 vestidos. Él los consiguió, pero no de su propio closet, sino que literalmente mató a 30 filisteos para conseguir de ellos sus vestidos y pagar la deuda. Claramente esto sació el pago de la deuda, pero no sació para nada el contentamiento de los filisteos. Ciertamente ellos se enojaron porque están matando a su pueblo. Sansón está matando a su pueblo. Y bueno, después de haber matado a estos 30 hombres, ¿recuerdan lo último que hizo Sansón? Bueno, probablemente no, porque no leímos ese versículo. Aparece en capítulo 14, versículo 20. Dice, voy a leer desde el 19, perdón. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Tomando sus despojos dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, ¿hacia dónde se fue? Se volvió a la casa de su padre. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 20? Y la mujer de Sansón, porque si recuerdan estamos en un banquete de bodas, ¿verdad? Ya es la mujer de Sansón. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual había tratado como su amigo. Y aquí tenemos algo bastante extraño, pero esto nos va a servir también de recurso para entender el contexto del capítulo 15. Entonces, tenemos a un Sansón enojado, un Sansón que mata a 30 filisteos, un Sansón que se devuelve a la casa de su padre y un Sansón cuya esposa es dada a otro hombre como mujer. Y
pues como lo acabo de decir, esto va a alimentar el contexto del capítulo 15. Y el primer punto que tenemos el día de hoy es, el padre de la mujer de Timnat le da su merecido a Sansón. Eso lo vemos en versículos 1 y 2 del capítulo 15. Dice así: aconteció después de algún tiempo, no se nos dice cuánto tiempo, dice, en los días de la siega del trigo, para que haya habido un cambio de estación en cuanto a la producción de alimentos, pues probablemente no fue poco tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de meses de lejanía entre Sansón y la mujer de Timnat, ¿verdad? Entonces luego dice, que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías, y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. ¿Notan este hombre lo que está haciendo, verdad? Y vamos a desmenuzar un poquito lo que él hizo y lo que está haciendo con respecto a Sansón también. Prácticamente este hombre podríamos decir que pensó lo siguiente: si Sansón se fue a la casa de su padre, no merece a mi hija. Y entonces se la dio a otro hombre para que fuese la mujer de otro hombre. Claramente esto es ilegal, ¿verdad? Porque Sansón está legalmente casado con esta mujer y no puede simple y sencillamente darle la mujer a otro hombre. Esta mujer, aunque Sansón no esté a su lado, es la mujer de Sansón. ¿Estamos claros con esto? De hecho, más adelante, en el versículo 6, que ya luego lo vamos a estudiar en detalle, dice, y los filisteos dijeron, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno del timnateo. Y los mismos filisteos sabían que Sansón era el yerno de este hombre. ¿Lo notan? La comprensión cultural es, entonces, es la esposa de Sansón. Pero esto no le importó al suegro de Sansón, quien dio a la mujer a otro hombre. Y tal vez lo está haciendo para darle su merecido a Sansón. ¿Cómo es eso que se va y simple y sencillamente nos abandona? Voy a darle lo que se merece. Es interesante cómo la naturaleza humana es capaz de saltarse los límites de la legalidad con tal de darle su merecido a otros. Porque esta conducta no es propia solamente del papá de esta muchacha, sino que es propia de cada ser humano. Nosotros estamos dispuestos a saltarnos aquello que sea legal con tal de darle su merecido a otra persona. ¿Sí o no? Y si usted abre el periódico en la sección de sucesos, y usted ve las noticias, va a estar cargado de eso, de personas que se vengaron, aunque vengarse implica saltarse pasos de legalidad o procesos legales. Pero este hombre le está dando su merecido a Sansón. El padre de la mujer también pensó en sí mismo. Está pensando en él, puesto que era un gran desprestigio para su nombre tener a su hija mayor casada y abandonada en su primera semana de matrimonio, ¿verdad? Porque ¿cuánto duraba el banquete? 7 días, ¿verdad? Según a lo que lo leímos, porque al último día fue cuando se descifró el enigma, ¿lo recuerdan? Y en ese 7º día fue cuando el enigma fue descifrado. Sansón se enojó, mató a los filisteos, les llevó sus vestidos y se fue a la casa de su papá. ¿Cuánto duró con su mujer? La luna de miel, digámoslo en palabras nuestras. Y se fue. Para un padre de familia, esto es una deshonra a su nombre. ¿Cómo? Que no duró ni 7 días a la par de mi hija y simple y sencillamente se marchó. Bueno, probablemente darla a un compañero. Este hombre, este padre está pensando en sí mismo. Está pensando en la vergüenza social que implica tener una hija casada en su casa sin su esposo. Es una vergüenza social en su época. Su decisión también responde a la necesidad de ser bien visto en su cultura y de tener una vida normal frente a los ojos de otros. Si yo hice un banquete, o si Sansón hizo un banquete donde todos festejamos y todo, lo normal es que luego los vecinos nos pregunten por el esposo de mi hija. ¿Cómo es posible que después de un banquete mi hija no tenga esposo? Bueno, se la doy a un hombre para ser bien visto socialmente. Y esto también refleja el corazón humano. ¿Cómo? Con tal de ser bien vistos en la sociedad, estamos dispuestos a saltarnos aquello que es legal. Aquí podemos dar muchísimos ejemplos.
robar, mentir, engañar. Tantos pecados que atientan contra la legalidad, contra la ley misma, con tal de ser bien vistos en la sociedad. Y nuestro corazón está muy inclinado a ese tipo de prácticas. Somos capaces de saltarnos las normas de justicia con tal de ser vistos con buenos ojos ante la sociedad. Si tengo que robar para aparentar ser alguien que no soy, lo haré. Si tengo que mentir para ser visto como alguien que no soy, lo haré. Bueno, en este caso este hombre le está dando su hija casada a un hombre, a otro hombre, con tal de ser bien visto en su cultura. Y por último, en este punto del padre de esta mujer, podemos decir que nunca falta alguien que esté dispuesto de beneficiarse en las ilegalidades humanas. En este caso, hubo un hombre que aceptó por esposa a una mujer casada. O sea, también es responsabilidad de ese hombre. No sabemos si fue engañado o qué, pero bueno, si hubo un banquete durante 7 días en la región, muy probablemente sabía que la mujer era casada. Pero, ¿y si este hombre aceptó a la mujer, aunque fuera casada, con tal de beneficiarse de su compañía? Las injusticias humanas tienen el potencial de ser compartidas y comunitarias. Y que lo digan los del caso Cochinilla, ¿verdad? Todo se puede compartir, cualquier tipo de injusticia se puede compartir y cualquier tipo de injusticia puede ser comunitaria. Los seres humanos estamos muy acostumbrados a hacer nuestras injusticias en comunidad. Y cuidado, hermanos, porque si bien es cierto este texto podríamos utilizarlo para señalar la conducta del corazón del padre de esta mujer, al mismo tiempo tenemos que utilizarlo como un espejo de la potencialidad de nuestro corazón. Y cómo nuestro corazón, potencialmente hablando, es capaz de saltarse lo legal con tal de buscar el beneficio propio. De nuevo, mentir, robar, engañar, aparentar. Todo con tal de un beneficio propio. Muchas veces, darle su merecido a alguien es una excusa para complacer al yo y vivir como yo merezco. Muy probablemente así estaba pensando el padre de esta mujer. Yo merezco algo mejor a que mi hija casada esté sin su esposo. Mejor se la doy a otro hombre por compañero. Segundo punto, Sansón le da su merecido a los filisteos. Ya vimos que el padre de esta mujer le dio su merecido a Sansón. Ahora, esto que hizo este señor provocó a Sansón claramente. Vean lo que dice el versículos 3 al 5. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Vean, aquí hay algo interesante. Sansón dirige su ira ¿hacia quién? Hacia los filisteos, no hacia su suegro. Sansón pudo haber dicho, esto me lo hizo mi suegro, pero llegó a una conclusión un poco mayor. No, mi suegro es una representación de lo que los filisteos piensan acerca de mí, de lo que los filisteos hacen en contra de mí. Entonces va a responderle con ira a los filisteos, no a su suegro. Versículo 4, y fue Sansón y cazó 300 zorras. Aquí tal vez la traducción debería ser chacales, aunque los chacales en estas regiones también son mencionados como zorras, ¿verdad? Esto tiene un dato más biológico que otra cosa, ¿verdad? Porque las zorras son animales que viven individuales y andan solos, pero los chacales andan en manada. Entonces tendría poco concordancia el hecho de que él haya cazado 300 zorras para hacer lo que hizo, y más bien tiene más concordancia el hecho de que sean chacales y que es fácil en cierta medida tomar 300 juntos, ¿verdad? No sé si me voy a entender, pero eso es un dato ahí nada más interesante. Dice, fue Sansón, cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. ¿Se recuerdan que Sansón está yendo a visitar a su esposa, según el versículo 1, en el tiempo de la siega del trigo? O sea, que en este momento había abundancia de alimento recolectado.
Y Sansón, cuando su suegro le hizo lo que le hizo, que le dio a su mujer a otro compañero y que lo está básicamente engañando para que tome a su hija menor, bueno, Sansón en su ira hacia los filisteos, pues hace lo que hizo con estos animales. Entonces, Sansón le da su merecido a los filisteos. Ya lo dije anteriormente, Sansón interpreta lo ocurrido como el odio de los filisteos hacia los judíos y por tanto su venganza no es contra su suegro, sino contra los filisteos. Y si nos ponemos a pensar, esto es porque por culpa de los filisteos que amenazaron a la esposa, él fue engañado en el banquete y ahora Sansón está donde está, llevando un cabrito para tratar de reconciliarse con su esposa que fue dada a otro hombre. Entonces Sansón dirige toda su culpa hacia los filisteos. Si ellos no me hubieran engañado, si ellos no hubieran amenazado a mi esposa, si ellos no hubieran hecho esto, si ellos no hubieran hecho aquello, entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a dar su merecido, de una forma poco usual, ¿verdad? Sansón no agarró una espada y fue a matar a todos. No, cazó 300 chacales, 300 zorros y puso teas entre cada dos colas. Ya anteriormente en el libro de Jueces habían ocurrido victorias con objetos improbables, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan? Un caso, tal vez el caso que más viene a nuestra mente es el caso de Gedeón. Y se recuerdan que con cántaros y con teas, que también se mencionan aquí las teas, con cántaros y con teas se fueron hacia la guerra contra los madianitas. No es la primera vez. Sin embargo, Sansón utilizó esto por ingenio propio y no por orden divina. Cuando Gedeón utilizó cántaros y teas, fue Dios diciéndole, va a usar esto, esto y esto, y yo me imagino a Gedeón diciendo, ¿qué? Pero Señor, espadas, no sé, otra cosa, piedras, no sé, cántaros y teas. Bueno, en este caso usted no ve a Dios diciéndole a Sansón, toma 300 zorras, 300 chacales y 150 teas. No, usted no ve a Dios dándole esta orden. Esto es el ingenio de Sansón, no es orden divina. Mientras que Dios pretendía demostrar su poder dando victoria en medio de la improbabilidad, Sansón quería demostrar su ingenio y su independencia utilizando recursos poco usuales para sus victorias. El aplauso que Sansón busca no es para Dios. Hasta el momento, hermanos, yo creo que queda bastante claro, Sansón no está pensando en Dios, en absoluto. Sansón está pensando en que le gusta una mujer, en que quiere que esa mujer sea para él y en vengarse de que esa mujer no está a la par suya. Y de una manera poco usual, pero ingeniosa, quema todo el producto del alimento de los filisteos que estaban en esa región. Sansón entonces quería demostrar su ingenio, su independencia, utilizando recursos poco usuales. Y claramente, esos animales iban a correr, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que eran las teas? Estacas de madera que estaban amarradas con paños húmedos en aceite, y estos paños eran prendidos en fuego, eran antorchas. Ahora, es muy poco probable que Sansón les haya amarrado la estaca a las colas, ¿verdad? Tal vez lo más probable es que haya desarmado esa tea y haya utilizado el paño de la tea, ¿verdad? El paño mojado, y ese paño lo amarra a las colas de los animales, lo enciende en fuego, y ¿qué van a hacer los animales cuyas colas se están prendiendo? Y pues, claramente van a salir corriendo y van a buscar cómo apagar sus colas en medio de los campos, y esos campos son los que se están quemando. Eso fue ingenio propio entonces. Sansón, si bien demuestra ser ingenioso, lo es para sí mismo, no lo es para Dios. Lo es pensando en él mismo. Dios a los seres humanos nos dotó de ingenio. Y eso es una realidad. Hermanos, utilicemos la creatividad y los dones que Dios nos ha dado en distintos campos, que no todos somos iguales. Algunos podrán demostrar su ingenio en música, otros elaborando objetos, muebles, no sé. Otros arreglando cosas, no sé. Pero el ingenio y los dones que Dios nos ha dado deben ser utilizados no para nuestros propios beneficios, sino para la gloria de Dios. Y usted lo sabe muy bien, cuando estamos más dispuestos a utilizar los dones personales
para nosotros que para Dios. Y esto no debe ser así. Luego de esto que sigue, los filisteos le dan su merecido a Sansón. O sea, ¿cómo que quemó nuestros campos? Ahora nosotros le respondemos, y tome su merecido. Y luego de eso, ¿qué pasa? Sansón dice, ¿cómo que me atacan? Y les devuelvo el favor y tomen ustedes también su merecido. Ven, que por eso la lección se llama, tome su merecido, ¿verdad? Todos están repartiendo venganza por todo lado. ¿Qué hacen los filisteos? Vean versículo 6, dice, y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó a su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. ¡Wow! Nos vamos a vengar de Sansón. Bueno, vamos a quemar a su mujer. Como venganza por parte de los filisteos, entonces, después del incendio provocado en sus campos y la resultante pérdida de alimentos, quemaron al suegro y a la mujer de Sansón. Posiblemente los quemaron dentro de su casa, o posiblemente en hoguera. Pero acá resulta interesante algo, si nos devolvemos un poquito en la historia. La mujer, en el capítulo 14, ella quiso evitar que la quemaran. ¿Se recuerdan? ¿Cuál fue la amenaza de los filisteos contra la mujer? Dinos el secreto del enigma, o si no, te quemaremos a ti y a tu padre. Esta mujer que quiso evitar ser quemada, utilizando el recurso del engaño, al final fue quemada. ¿Notan lo paradójico acá? Aquello que la mujer quería evitar, al final fue aquello que le vino. Recordemos, hermanos, lo siguiente: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Si nosotros pretendemos evitar malos momentos, utilizando como recurso el pecado, los malos momentos no se van a ir, ¿verdad? Van a venir en algún momento. Si quiero evitar momentos complicados, utilizando el pecado como recurso, los momentos complicados en mi vida van a venir. Esta mujer quiso evitar ser quemada, lo cual era malo. No estamos diciendo que merecía ser quemada, era malo que la quisieran quemar. Pero esta mujer quiso evitar eso utilizando como recurso un pecado, el engaño. De nuevo, vuelvo a lo mismo. ¿Cuántos de nosotros estamos queriendo evitar situaciones malas en nuestra vida utilizando el pecado como una herramienta? Estoy en una crisis económica, voy a robar. Luego va a venir lo que merecemos si actuamos de esa forma. Estoy en un problema matrimonial, voy a mentir. Y esto me resuelve la discusión que tenemos en el momento. Va a venir la consecuencia de la mentira. Estoy en un momento de dificultades en mi centro educativo, un joven quizá, voy a copiar, voy a comprar, voy a engañar al profesor. Va a venir la consecuencia. Hermanos, notemos lo siguiente: no nos podemos librar de las situaciones malas utilizando el pecado como herramienta. Es mejor confiar en Dios y acudir a Él. Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es mejor confiar en Él que confiar en el pecado. Claramente lo que aquí sucedió indignó aún más a Sansón. Vean lo que dice el versículo 7. Entonces Sansón le dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. O sea, no voy a descansar hasta que me vengue. Dice, y los hirió cadera y muslo. Esta es una frase pues hebrea, ¿verdad? Lo que quiere decir es que fue un golpe profundo y certero. La traducción original sería: los hirió desde la parte inferior de la pierna hasta la parte superior de la pierna. O sea que su golpe afectó la pierna, ¿verdad? Es un golpe certero, es un golpe crudo. Entonces eso es básicamente lo que quiere decir la frase: los hirió cadera y muslo, con gran mortandad. No se nos dice más detalles de lo que hizo Sansón y por qué se dice en este versículo que los hirió con gran mortandad.
Pero bueno, es claro que sin detalles y sin hablar de cómo, mató a muchos filisteos. Luego descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam, muy probablemente está cerca de Belén, y allí él buscó guarida. Entonces, claramente lo sucedido aquí indignó a Sansón, juró vengarse sin descansar, golpeó con dureza e hirió a los filisteos, y luego de su venganza va y se refugia en su cueva. O sea, tomen su merecido. De nuevo, noten cómo todo es su merecido. Sansón se fue y abandonó a mi hija. Dice su suegro, tome su merecido, se la doy a otro hombre. Sansón llega y la ve con otro hombre, le dice a los filisteos, tomen su merecido por lo que me hicieron, y quemó sus campos. Los campos están quemados, los filisteos van a donde Sansón y le dice, tome su merecido, quemamos a su mujer y a su suegro. Y Sansón dice, quemaron a mi mujer y a mi suegro, tomen su merecido. Gran mortandad, una matanza de filisteos. Y todos dándose su merecido. Pero hay unos personajes que se nos están saliendo de la escena poco a poco y aquí van a retornar. Y el siguiente punto es, los filisteos le dan su merecido a Sansón. Los israelitas, le dan su merecido a Sansón. Llevamos un montón sin hablar de los israelitas como tal, ¿verdad? Prácticamente que toda la historia es como Sansón y los filisteos, Sansón y los filisteos. ¿Y dónde están los israelitas en la escena? Pues el libro de Jueces venía hablando un montón de los israelitas y de un momento a otro ya no está hablando de ellos. Aquí vienen otra vez en escena. Y ahora son los israelitas los que le dan su merecido a Sansón. Versículo 9 al versículo 13 dice así. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá. ¿Por qué? ¿Por qué subieron los filisteos y acamparon en Judá? Porque Sansón se escondió en la cueva de Etam. ¿Y cerca de dónde está la cueva de Etam? Cerca de Belén. O sea, en la tribu de Judá. Y los filisteos que andan persiguiendo a Sansón acampan en la tribu de Judá. Los de Judá tiemblan y dicen, los filisteos están acampando en nuestro terreno. Y vean lo que hace. Dice, los filisteos subieron, acamparon en Judá y se extendieron por Lehi. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y respondieron, a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho, para darle su merecido. Versículo 11. Aquí se supone que los israelitas hubiesen dicho, sobre mi cadáver van a agarrar ustedes a Sansón, que es uno de los nuestros. Pero no. El versículo 11 dice, y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Vean la clase de pregunta, ¿verdad? Más bien, Sansón está eliminando a aquellos que dominan sobre los israelitas. Pero los israelitas de Sansón, qué ditito más bonito. No hubiera hecho tanto alboroto. Vea, ahora ellos están en nuestra nación, en nuestra tribu. Dice, él les respondió, yo les he hecho como ellos se merecieron, o como ellos me hicieron. O sea, yo les di su merecido. Versículo 12, ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte. Ellos ya habían escuchado de Sansón. Si no, no hubieran ido 3,000 hombres, ¿verdad? Hubieran mandado una comisión de 4 o 5. Son 3,000 hombres de la tribu de Judá visitando a Sansón en su cueva y diciéndole, Sansón, venimos a prenderlo y entregarlo. Dice, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Sansón, por su culpa estamos como estamos. Tome su merecido. Lo vamos a entregar a los filisteos. De nuevo, en la escena, personajes, personas, comunidades, dándose su merecido. En toda la historia, los israelitas habían pasado un poco desapercibidos, pero aquí aparecen, y aparecen para seguir actuando mal. Ya todo el libro de Jueces había hablado muy mal de ellos, ¿verdad? Y ahora de nuevo vuelven a hacer lo malo.
Ellos no ven lo que Dios está haciendo por medio de Sansón, es decir, Dios los está librando de los filisteos. Dios está eliminando filisteos. Ellos no ven eso, todo lo contrario, ellos están interpretando que Sansón es el culpable de la cercanía de los filisteos en el territorio de Judá y pretenden que entregar a Sansón es la solución. Sin embargo, vean lo interesante, cuando ellos dicen, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? Esta pregunta que ellos hacen parece dar a entender que ellos están muy cómodos mientras los filisteos dominan. Sansón no intenta arreglar las cosas, ellos están dominando, nosotros somos los dominados, pero así estamos bien. Es como esas personas que no quieren arreglar aquello que está mal por evitarse problemas. Una vez a mí me pasó, había algo que estaba mal, no voy a dar mucho detalle porque es irrelevante, pues yo estoy intentando ver cómo se arregla. Y una de las personas dijo, déjelo así. Si la boñiga, si usted le da vueltas, se pone más hedionda. Bueno, esa no es la solución. La solución es juntar la boñiga y limpiar el lugar, ¿verdad? Aunque eso requiera ensuciarse las manos. Aunque eso requiera un momento desagradable. La solución no es dejar las cosas malas ahí. ¿Me doy a entender, hermanos? Eso es lo que los filisteos, lo que los israelitas están persiguiendo de los filisteos. Ellos son los que dominan, nosotros somos los oprimidos, pero dejémoslo así, mejor ya no le demos más vueltas a esto, porque si no se va a poner más hedionda la boñiga. Definitivamente esto no agrada a Dios, al Dios que en el libro de Deuteronomio les había dicho que tenían que sacar a estas regiones enemigas y conquistar esos lugares que Dios había entregado en su promesa. Pero ellos ahora están ahí cómodos. Es triste que ellos contesten así y que ellos interpreten la situación de esta manera. Que ellos estén cómodos mientras los filisteos estén dominando. Ellos ignoran que Dios está utilizando a Sansón para agitar las aguas y mostrarle a los israelitas que no deben estar cómodos en la opresión, sino que con la fuerza de su espíritu ellos pueden vencer a los opresores. Dios está dispuesto a enviar su espíritu para fortalecerlos y para que ellos salgan vencedores, si ellos confían en el Dios de las promesas. Pero no, ellos están muy cómodos en su incredulidad. Y después de todo lo que acabo de mencionar, mis hermanos, llegamos al último punto. Dios aparece en la escena. ¿Cómo se llama esta lección? ¿Verdad? Que ya he reiterado muchísimo la frase. Tome su merecido, ¿verdad? Y ya lo hemos visto en muchas ocasiones. De nuevo, vuelvo a hacer el repaso. El suegro de Sansón, tome su merecido por irse y dejar a mi hija. Se la doy a otro hombre. Sansón a los filisteos, tome su merecido por el engaño de mi suegro. Quemo los campos. Los filisteos a Sansón, tome su merecido por hacer lo que nos hizo. Quemamos a su esposa y a su suegro. Sansón, viendo lo que hicieron, tomen su merecido, hago una gran matanza y me escondo en la cueva que está cerca de Belén. Los filisteos buscan a Sansón en Judá, y los de Judá, los israelitas, llegan a donde Sansón y le dicen, tome su merecido por revolcar el asunto y traer más dolor a nuestras cabezas. Y lo ataron con cuerdas nuevas y lo entregaron. Pero Dios aparece en la escena. Versículo 14 dice, y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno y un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y llegamos hasta ahí. Dios apareció en la escena, Dios envió a su espíritu. Cualquier victoria a los filisteos sobre los israelitas
era interpretada por los filisteos como una victoria de sus dioses contra el Dios de Israel, ¿verdad? Y ya esto lo habíamos explicado en lecciones anteriores. Cómo en este tiempo era prácticamente una guerra de dioses y el pueblo que salía vencedor era el que tenía el Dios más fuerte a la interpretación de los hombres que estaban en esa región. Dios no estaba dispuesto a que su gloria fuera manchada y Él envió su espíritu sobre Sansón. ¿Para qué? Para darle su merecido a los filisteos que estaban confiando en dioses paganos. Envió su espíritu sobre su siervo y lo fortaleció para la victoria. Y le dio su merecido a esas regiones que están en contra del Dios de la Biblia. Sin embargo, y aquí es donde vamos a ver cómo actúa Dios, lo que los filisteos merecían, o darle su merecido a los filisteos, Dios lo hizo utilizando inmerecidamente a Sansón. Hasta el momento hay algo que resaltar de Sansón. ¿Verdad que hemos hablado demasiadas cosas malas acerca de él? ¿Se imaginan que Dios le hubiese dicho a todas las personas de la escena, tomen su merecido? Claramente destruye a los filisteos, pero también destruye a los israelitas y también destruye a Sansón. Porque todo lo que ellos merecían era la ira de Dios, porque todos estaban actuando con impiedad. Ciertamente Dios le da su merecido a los filisteos, Dios actúa con justicia. Pero Dios muestra gracia a Sansón, enviando su espíritu, utilizándolo como una herramienta de victoria cuando Sansón no merecía en lo más mínimo ser utilizado por Dios como su herramienta. No lo merecía. Todo lo que hemos hablado de Sansón es suficiente para demostrar que él no es digno de ser utilizado por Dios. Solo piensa en sí mismo, tiene pasiones desordenadas por las mujeres, es un egocéntrico, es un desobediente. Él no merece que Dios lo utilice como una herramienta y aún así Dios lo utilizó. Si queremos decirlo de cierta forma, y tal vez va a sonar gracioso, Dios le dijo a Sansón, tome su inmerecido, ¿verdad? Mientras todos están diciendo en la escena, tome su merecido, Dios le está diciendo a Sansón, tome su inmerecido. Lo voy a usar para mi gloria, aunque usted no lo merezca. Dios usó a Sansón y Dios liberó a Israel, utilizando a Sansón para liberar a un Israel desobediente y frío, un Israel apático. Si Dios dijera, tome su merecido a todos, eso resultaría en la desintegración de toda la humanidad, incluyéndonos a todos nosotros que estamos aquí. Si Dios nos diera nuestro merecido, no hubiésemos despertado hoy con vida. Somos malos, hermanos. Somos pecadores. Pero Dios no nos dijo, tome su merecido. Dios dijo, tome su inmerecido, enviando a Jesucristo a morir en la cruz. Dios nos dio gracia. Y la gracia, por definición, es inmerecida. Qué increíble, hermano, que Dios esté dispuesto a usar a Sansón, a pesar de lo que Sansón es. Notan lo siguiente, Dios no está usando a Sansón por lo que Sansón es, sino está utilizando a Sansón a pesar de lo que Sansón es. Dios le ha utilizado a usted para gloria a su nombre. No fue por usted, fue por su gracia. Vieran que esto constantemente yo me lo repito, y estoy seguro que Pastor Mike también. Porque en muchas ocasiones la carne, la debilidad de la carne, podríamos llegar a interpretar que somos lo que somos por nuestras habilidades. Dar una predicación y bajarnos del púlpito y que llegue una persona y diga, qué buen mensaje. Eso es una herramienta de Satanás para que nuestra cabeza se infle y digamos, es que yo soy indispensable. Y no. Si Dios en alguna forma me ha utilizado a mí, ha utilizado a Mike, los ha utilizado a ustedes en cualquier ministerio, en cualquier obra suya,
no ha sido por usted, ha sido a pesar de usted. Ha sido a pesar de mí. Dios ha hecho la obra a través de mi vida, a pesar de mi vida, no por mi vida. Y Dios está haciendo la obra en Sansón a pesar de Sansón. Dios tiene un plan perfecto y Sansón está dentro de ese plan. Lo paradójico acá es lo que vamos a leer en versículo 18 al 20, que esto me da mucha rabia leerlo, pero está en la historia bíblica y hay que leerlo, ¿verdad? Dice, voy a hacer aquí un alto. Hasta acá la historia debería haber terminado así. Sansón hace retrospección de todo lo que ha ocurrido y vuelve a ver la gracia de Dios enviando a su espíritu para fortalecerlo. Sansón cayendo de rodillas y diciéndole a Dios, gracias por utilizarme a pesar de todo lo malo que he hecho. Aquí estoy para tu gloria. Qué final más bonito hubiese sido ese. Pero no. Versículo 18. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Sansón diciendo, yo hice todo esto y tengo sed. Dios, deme agua. ¿Se imaginan a Dios diciendo, tome su merecido, Sansón? Voy a enviarle agua, pero voy a enviarle un diluvio para que se ahogue. ¿Qué hace Dios? Versículo 19. Entonces Dios abrió la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua. Qué misericordia más grande, qué paciencia más grande la de Dios, de que aún en medio de la irreverencia y la terquedad de Sansón, Dios le está dando agua para saciar su sed. Es que esto me resulta muy increíble, hermanos. Dios abrió la cuenca de Lehi y salió agua de allí, él bebió, recobró su espíritu y se reanimó. Dios lo hubiera dejado muriendo de sed, le hubiera mandado un diluvio para que se ahogara, pero Dios le dio agua para saciarlo. Sigue diciendo, por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Lehi hasta hoy. Versículo 20. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Vamos a hablar un poco de esto. Aquí está ocurriendo lo paradójico, que después de haber utilizado, haber sido utilizado Sansón de una forma inmerecida, se queja de sed como si él mereciera el agua por la victoria que vino de su mano. ¿Y cómo le responde Dios? Con gracia y con paciencia. Dios le da agua y permite que Israel reconozca su posición de juez. Vean que el versículo 20 dice, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Pero lo dice hasta ahora, ya hemos leído un montón de Sansón. Eso quiere decir que hasta este momento los israelitas lo están reconociendo formalmente como juez. Esto también es gracia de Dios. Esa posición él no la merece. Dios se la está dando por gracia. Nada de eso merece Sansón. Y aunque él se jacte de merecerlo, no merece ni el agua ni la posición. Pero Dios es un Dios paciente con Sansón. ¿Y por qué Dios es paciente con Sansón? Porque Dios tiene un plan con su vida. Porque Dios tiene un plan. Y Dios en su paciencia está permitiendo lo que está permitiendo para que su plan se desarrolle de la mejor manera. Y aquí aparece un punto que posiblemente sea un punto de discusión bastante interesante. Escuchemos esta pregunta. ¿Acaso Dios está extendiendo su misericordia sobre Sansón interesado en su utilidad para luego desecharlo cuando el plan acabe, cuando Sansón ya le sea inútil? O sea, Dios está diciendo, uy, es que lo quiero matar, pero todavía no lo puedo matar porque lo necesito. Y ya cuando Sansón cumpla su propósito, Dios dice, ahora sí, muérase. ¿Acaso es Dios así? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Por qué Dios está siendo misericordioso y paciente con Sansón? Parece que lo está usando hasta el final. Bueno, recordemos que es que la fuerza no viene de Sansón, viene del Espíritu de Dios. Entonces tampoco es que Dios necesita a Sansón. ¿Por qué Dios actúa así? Porque Dios es misericordioso y paciente. ¿Está interesado en la utilidad de Sansón? No, porque Sansón es inútil frente al gran poder de Dios. Esto no es así. Ciertamente Dios está encaminando a Sansón hacia el rumbo de su plan perfecto. Pero su plan perfecto también implica un bien para Sansón. ¿Saben cuál bien? Su arrepentimiento.
Dios está obrando en la vida de Sansón para que al final de sus días Sansón se arrepienta. ¿Y saben por qué está siendo Dios paciente y no está exterminando a Sansón? Para que se arrepienta y para que su plan se cumpla. ¡Wow! Es que, hermanos, imaginémonos nosotros mismos en nuestra vida antes de Cristo. ¿Cuánto no hicimos para que Dios en ese momento nos exterminara, nos fulminara en su ira? Pero Dios fue paciente y no nos mató, porque su plan era que nos arrepintiéramos. ¡Qué glorioso esto! Es glorioso, hermanos. Dios siempre, y escúchenme bien esto, siempre que Dios obra, y Dios siempre está obrando, ¿verdad? Siempre que Dios obra, obra para su gloria. Todo lo que Dios hace es para gloria de su nombre. Y mientras Él está siendo glorificado, obra para el bien de sus hijos, para el bien de los suyos, para el bien de la humanidad. Porque Él percibe que cuando la humanidad se arrepiente, su nombre es glorificado. Dios será glorificado al vencer a los filisteos, tanto como será glorificado cuando Sansón se arrepienta. Entonces Dios está encaminando los dos rumbos a su plan perfecto. ¿Cuál es su plan perfecto? Liberar a Israel por mano de la mano de los filisteos, por medio de Sansón, pero no por medio de un Sansón cualquiera, por medio de un Sansón arrepentido. Y Dios está siendo paciente para llevar a Sansón al arrepentimiento. Y de nuevo, yo pienso en mi vida y yo dije, Señor, ¿cuánto te deshonré antes de conocerte? Dios permitió que mis pies fueran a donde fueron y no me fulminó porque su plan perfecto era que yo me arrepintiera. Y posiblemente aquí estamos, congregados, una comunidad de arrepentidos, quienes podemos dar fe de la paciencia de Dios con nosotros. Amén. Esto se plasma a la perfección en un versículo del Nuevo Testamento. Les voy a pedir que me acompañen a 2 de Pedro. Capítulo 3. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, hasta se me pone la piel de gallina cuando yo leo este versículo. Qué paciencia la de Dios. Que Él podría venir hoy mismo, pero si Él no ha venido hoy, es porque Él está siendo paciente para que alguien proceda en arrepentimiento. Qué grande misericordia la que Dios tiene. Que su plan involucra el arrepentimiento de los suyos. Dios no nos usa como fichitas para cumplir un plan que solo le beneficia a Él y a nosotros no. No, en medio del plan que es para su gloria, nosotros salimos beneficiados, porque su plan implica el arrepentimiento y la renovación de mi corazón. Tanto Él recibe gloria como yo salgo beneficiado. Qué glorioso es Dios. Y bueno, vieron cómo en una historia donde todos estaban dando lo merecido, salió Dios, pudiendo ser el Todopoderoso que le diera todo su merecido, dando lo inmerecido a otros. Y esto no fue solamente para matar a los filisteos. No, esto es parte del plan de la redención. Dios está protegiendo a su pueblo, porque de su pueblo va a venir un rey, David. Porque de ese rey va a venir un linaje. Y porque de ese linaje va a venir un siervo, Jesucristo.
Y el plan se está desarrollando, el plan de Dios se está desarrollando, porque el clímax de su plan es la cruz. Si Dios utilizó a Sansón, no fue pensando simple y sencillamente en eliminar a los filisteos. Fue pensando en eliminar el dominio del pecado en los corazones de los hombres. Dios no está pensando en la conquista de un terreno. Dios está pensando en la conquista de su pueblo, de su iglesia, para alabanza de la gloria de su gracia. La conclusión del día de hoy, o las conclusiones en plural del día de hoy, podríamos resaltar algunas, varias. Por ejemplo, darle el merecido a otros no debe ser una justificación de nuestra desobediencia a Dios y a la ley. Uy, es que Él se merece esto. Estoy dispuesto a vengarme saltándome la ley, saltándome lo legal, saltándome lo justo, con tal de que Él reciba su merecido. Bueno, toda la historia de hoy es una demostración de que esto no debería ser así, porque va a traer pecado sobre pecado, dolor sobre dolor. Pero es que Él se lo merece. ¿En serio estamos dispuestos a saltarnos la ley para darle su merecido a alguien? Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios se encargará. No me toca a mí. En el mundo le dicen el karma, ¿verdad? Ahí andan videos en redes. Un día estos vi uno que me dio mucha gracia, a una señora ahí robándose una mata de un corredor. Y se la roba, sale corriendo con la mata y se resbala y toda la mata se le... Y alguien diría, uy, el karma, dirían en el mundo. No le llamemos con esos conceptos. Ciertamente todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y viene de Dios. Pero yo no tengo que saltarme la legalidad para darle a alguien su merecido. Dios lo va a hacer de una manera justa. Por otro lado, es Dios quien le da su merecido a los malos. No me corresponde a mí. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Actúan con maldad ante su vida? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si usted está padeciendo como cristiano, dé gloria a Dios. Así lo dijo Pedro en sus cartas. Y la venganza viene del Señor. Por otro lado, también podemos concluir que es Dios quien da gracia a quien Él quiera dar gracia, porque Dios lo hace de acuerdo a su plan perfecto. Porque Dios le dio su merecido a los filisteos y le dio gracia a los israelitas. Bueno, porque era parte de su plan, preservar a los israelitas para que Cristo viniera. ¿Fue Dios injusto? En ninguna manera, dijo Pablo en Romanos. Que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y se compadece de quien se compadezca. ¿Podemos acusarlo de un Dios no misericordioso? En ninguna manera, dijo el apóstol. Por otro lado, viviendo bajo el abrigo de la gracia inmerecida de Dios, yo no debo exigir nada como si lo mereciera. Pues eso sería una contradicción de lo que digo creer. Si yo digo creer que soy salvo por gracia, luego no puedo decirle a Dios que me merezco que me dé esto o aquello. Todo lo que tenemos es pura gracia de Dios. Y por último, no merecemos nada de lo que tenemos, pero lo que tenemos con gracia lo ofrecemos a Dios para su gloria. Yo no merezco el hecho de que Dios me haya permitido predicar la palabra de Dios, por citar un ejemplo. Hermanos, yo no merezco estar aquí predicando la palabra de Dios. Pero Dios en su gracia me ha permitido estar aquí. Ahora, bueno, en el abrigo de su gracia, yo voy a utilizar esto para su gloria. Usted no merece estar sentado en la banca de la iglesia. Está aquí por la gracia de Dios. Amén. Bueno, utilice estar sentado en la banca de la iglesia para la gloria de Dios. Usted no merece servir al Señor en cualquier ministerio que usted sirva al Señor. No lo merece. Pero la gracia de Dios ha permitido que usted le sirva. Hágalo entonces dentro de la gracia del Señor para su gloria. Pero vean cómo Sansón se salió de esto. Dios lo utilizó en su gracia y luego él estaba diciendo, yo me merezco
agua, yo merezco esto, yo merezco aquello. No podemos vivir así. Y entendamos que Dios siempre está obrando y Dios está desarrollando su plan perfecto. Dios no se equivoca. Dios tiene un plan perfecto. Su plan se vio tangiblemente en la cruz y sigue su curso. No fue que su plan acabó en la cruz, sigue su curso. Por eso Él edificó su iglesia, porque su plan sigue su curso. Y su plan nos está encaminando a su segunda venida. El Señor viene y nosotros somos parte de ese plan que Dios está ejecutando. Hagámoslo para su gloria. Si Dios ha tenido gracia de nosotros para introducirnos en su plan, vivamos en su plan para gloria de su nombre. Amén. Esa sería la enseñanza del día de hoy, mis hermanos. Vamos a terminar orando al Señor. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Porque si no fuera por tu gracia no estaríamos aquí. Si no fuera por tu gracia ya hubiésemos sido consumidos. Pero tú, en tu paciencia, incluso soportaste nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestra incredulidad, nuestra carnalidad en el tiempo de nuestra humana debilidad, en el tiempo de nuestra carne, en nuestra vida vieja. Tú nos soportaste con paciencia porque tenías un plan perfecto. Tú eres paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros fuimos objeto de tu paciencia. Gracias, Señor. Y ahora que vivimos en tu gracia, no permitas que interpretemos que merecemos algo. Señor, tú mereces todo. De lo recibido de tu mano nosotros te damos para tu gloria. Y si en tu gracia nos has dado dones, si en tu gracia nos has dado talentos, si en tu gracia nos has dado una posición en tu iglesia, si en tu gracia nos has hecho miembros de una iglesia local, si en tu gracia nos has dado una familia, si en tu gracia nos has dado una esposa, un esposo, hijos, hijas, si en tu gracia nos has dado carro, trabajo, casa, si en tu gracia nos has dado salud, Señor, que todo lo que nos has dado en tu gracia sea utilizado para gloria de tu nombre. Y que en ningún momento pensemos que merecemos lo que tenemos. Gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. También te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.